semana pasada el título de la predicación fue Lo que nos impide oír la voz del Padre, y tomábamos como texto base el libro de Éxodo. Y quiero darle una segunda parte a esta palabra y tomar como base Éxodo, porque Éxodo es un libro muy interesante que nos muestra, como decíamos la semana pasada, cuadros muy claros y muy gráficos de lo que sucede en el mundo espiritual cuando una persona conoce a Dios, ¿verdad? Nos habla de la lucha espiritual que una persona experimenta para poder ser libre del mundo o de la vida en el mundo. Nosotros podemos ver en el libro Éxodo algunos contrastes interesantes, ¿verdad? Que aunque fueron hechos históricos comprobados, usted va a los libros de historia y usted puede ver que eso sucedió realmente. Estas civilizaciones, ¿verdad? Estas culturas existieron, son reales, están comprobadas. Pero para nosotros la Biblia nos enseña que es un cuadro claro de la lucha espiritual que una persona experimenta para poder ser libre de las ataduras del mundo. Decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que ahí hay unos cuadros, por ejemplo, Egipto es un cuadro del mundo, del cosmos o del sistema de gobierno y de pensamiento que no conoce a Dios. Faraón, decíamos, ¿verdad? Que es un símbolo de Satanás. O sea, Faraón es el rey de Egipto, así lo dice la Biblia, así como Satanás es el rey del mundo, bueno, el príncipe de este mundo, más bien. Y como el pueblo de Israel fue señalado por Dios para que ellos fueran libres a través de Moisés, que es una figura de Cristo también, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo Dios le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo. Es interesante que Dios le dice mi pueblo cuando aún no lo conocían, cuando aún ellos estaban esclavos en Egipto. Eso nos habla muy claro de que Dios tiene un pueblo escogido dentro del mundo que es esclavo y que necesita ser liberado. Así como Moisés fue y rescató al pueblo de Israel de la esclavitud, nosotros también podemos hacer el trabajo de Moisés. Podemos ir, ¿verdad? Y podemos ir y rescatar. Nosotros podemos ver en esta figura, ¿verdad? Cómo Satanás opera en el mundo con la gente que no conoce a Dios. Y esta mañana yo quiero que nosotros vayamos al libro de Éxodo y podamos darnos cuenta la forma en la que operan el mundo espiritual. Quiero darles el título de la palabra para que vayamos entendiendo. Puse por título la palabra de hoy: las aflicciones y las ataduras de Faraón. Las aflicciones y las ataduras de esclavitud, póngale ahí mejor, de Faraón. Las aflicciones y las ataduras de esclavitud de Faraón. Entonces quiero hablar una palabra en dos partes. Primero vamos a hablar cuáles son las aflicciones del mundo espiritual. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, y los egipcios, que son una señal de los espíritus malignos que operan bajo el poder de Satanás, causan a la gente. Vamos a ver puntualmente, ¿verdad?, cuáles son las opresiones o las aflicciones que estos espíritus pueden tener sobre las personas y aún también sobre los hijos de Dios, si estos se lo permiten. Y también quiero que veamos cuáles son esas ataduras que le impiden a la gente, que vienen de parte del diablo, de parte de ese Faraón, a la mente de las personas para no poder ser libres. Entonces vamos a comenzar, vamos a orar
antes de empezar, para empezar a ver cuáles son esas aflicciones que el mundo espiritual ejerce sobre aquellos que están esclavizados en el mundo y necesitan conocer a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Pedimos que esta mañana tu palabra sea clara. Y si alguno de los que están aquí, Señor, necesita ser libre, que esta mañana tu poder, el poder de tu espíritu, el poder de tu sangre, los haga libres de las ataduras y de las aflicciones que el mundo y Satanás ejercen sobre sus vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Fíjese que no es fácil que la gente sea tan libre así nomás, ¿verdad? Y Éxodo nos habla de eso. No es algo así tan sencillito como que la gente, tú le compartes y al otro día ya está libre y puede ser. No, es todo un proceso. De eso se trata el libro de Éxodo, ¿verdad? En Éxodo capítulo 3, versículo 9, dice la palabra: el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, le dice Dios a Moisés, y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dijimos que los egipcios eran los espíritus, son opresiones espirituales. Hay opresiones que son dentro de la persona y opresiones que son fuera de la persona, pero de todas maneras son molestias. Y dice aquí: la opresión con la que los egipcios los oprimen, ven por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces vamos a continuación ver algunas de esas opresiones o aflicciones que en el mundo espiritual se pueden operar. Número uno, quiero que veamos que el diablo puede cegar la mente de las personas. Los israelitas estaban en Egipto y eran esclavos. Y una característica de un esclavo es que vive bajo un espíritu de engaño. La persona está esclavizada, pero no se da cuenta que está esclavizada. Está atada a un pecado, está atada a una mal hábito, y la persona no se da cuenta de eso. Piensa que es libre. La gente allá afuera dice: bueno, yo soy libre y hago lo que se me da la gana. No. Jesús dijo: aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Fíjese lo que dice 2 Corintios 4:4. Ok, dice aquí: en los cuales, hablando de las personas que no conocen a Dios, el Dios, vea que lo dice con D minúscula, porque D mayúscula es el Dios del cielo, el Dios de la Biblia. Pero aquí es el Dios de este siglo, o sea, el Dios del mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, esta palabra entendimiento se puede traducir como mente. La gente está engañada. La gente está cegada. No pueden ver, ¿verdad? Dice aquí, cegó el entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué le cegó? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Por eso nos cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Cuando le compartimos a una persona, porque su mente está cegada, está esclavizada, tiene un espíritu de ceguera, ¿verdad? La gente está engañada, está bajo un espíritu de mentira. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 también nos da mucha luz acerca de esto. Esto pues digo y requieren del Señor, que ya no anden como los otros gentiles. Eso se lo dice Pablo a los cristianos, a los hijos de Dios, para que ya no anden como los otros gentiles. Los gentiles eran los que no conocían a Dios. Para los judíos,
Los gentiles eran todos los que no eran del pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso Pablo está diciendo a todos los gentiles, o sea, ignorantes de la vida de Dios. Dice que no anden como ellos, que andan en ¿qué? En la vanidad de su mente. O sea, la palabra vanidad quiere decir algo sin sentido, algo vacío. Y siendo honestos, la gente que no conoce a Dios es bien vana. ¿Sí o no? Se esmeran, por ejemplo, para el mundo que vive lejos de Dios, lo más importante es verse bien, ¿sí o no? La apariencia física, aunque por dentro sea un cochinero, ¿verdad? La gente se esfuerza mucho, ¿verdad? En hacer ejercicio, cuidar, que no está mal, tampoco queremos estar gorditos y pasados de peso, no, hay que hacer ejercicio, hay que cuidarse, ¿verdad? Hay que ponerse a dieta sin caer en ese afán de banalidad. Dice, anda el que sigue, 18, teniendo el entendimiento. ¿Cómo lo tienen? Decimos que el entendimiento es mente, entenebrecido. Entenebrecido quiere decir lleno de oscuridad. Todo lo que piensan está atado al mundo. Todo lo que piensan. Si piensan en el trabajo, si piensan en la familia, si piensan en los hijos, todo lo que hacen y que piensan está enfocado a los intereses del mundo y de Faraón, que es Satanás. Porque están bajo el dominio de Faraón, dice, ajenos a la vida de Dios. O sea, viven ignorando a Dios, como si Dios no existiera. ¿Sabe cuál es la soberbia más grande de un ser humano? Vivir esta vida como si Dios no existiera. Porque la palabra de Dios nos dice que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Dice, por la ignorancia, ya lo hemos dicho muchas veces, esa palabra ignorancia no es que ellos por mala suerte sean ignorantes, no, es una ignorancia voluntaria. Ellos deciden no conocer a Dios. No les importa conocer a Dios debido exactamente a la esclavitud de su mente, a la ceguera de su mente por la dureza de su corazón. Por ejemplo, ¿verdad? Una persona, un homosexual, es una persona, es un hombre, porque científicamente hay dos sexos, hay hombres y hay mujeres, no hay seres mezclados, o eres hombre o eres mujer. Por 2000 años eso ha sido y por 2000 años más van a seguir adelante y eso es. Pero este hombre creyó la mentira que es una mujer. Entonces su mente está cegada, está entenebrecida, ¿verdad? Fíjese, en Romanos 1:28, Pablo escribe lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? Fíjese, le dicen a Dios, no te metas en mi vida. Ok, me hago un lado, dice Dios, ¿y qué pasa? Dios los entrega a una mente reprobada para empezar a hacer cosas terribles. Y si usted lee el capítulo 1 de Romanos, va a encontrar 3 veces esta frase: Dios los entregó. Es que Dios se quita de en medio y le dice, pues haz lo que tú quieras. Y aguas, porque el hombre se deprava, pero con todo, ¿verdad? Dios es el único que nos puede volver a la realidad. Una persona que vive con esa ceguera espiritual, ¿verdad?, va a vivir en una irrealidad. Nosotros ahora que conocemos a Dios, vivimos en la verdad y en la realidad de Dios. Segunda cosa que puede causar los espíritus como opresión en la gente. Lucas 13, del 10 al 13. Este es un caso bien interesante. Lucas 13, 10. Dice que Jesús enseñaba ¿en dónde? En una sinagoga en el día de reposo. O sea, haga de cuenta que Jesús estaba aquí, en un templo cristiano. Era el lugar de reunión religioso de aquel tiempo. Aunque nosotros no somos religiosos. Dice, y había allí una mujer que tocaba en la alabanza. Ay,
recogía las ofrendas, acomodaba sillas, hacía trabajos en la iglesia, daba clases, no sé qué hacía ahí, no creo, ¿verdad? Porque dice, había una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué? Un espíritu de enfermedad. ¿Sabe que hay enfermedades espirituales en la gente? Hay cosas que no son físicas, son espirituales. Y solamente con el discernimiento del espíritu se puede dar gente. Porque fíjese, pasa esto, la gente se hace análisis y sale bien. ¿No le ha pasado a alguien eso? Que se va a hacer análisis y todo sale bien, pero la persona se siente mal, ¿verdad? Esta mujer dice que tenía ese espíritu por 18 años y dice cómo andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Iba con quiroprácticos, con hueseros, con ninguno, así como si fuera de resorte, ¿verdad? Se volvía a encorvar otra vez. 12, perdón. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Ve el resultado. Puso las manos sobre ellas y ella se enderezó. ¿Y luego qué? ¿Sabe por qué hay gente que no puede glorificar a Dios? ¿Por qué no puede alabar a Dios en el tiempo del alabanza? ¿Están así? Porque tienen un problema espiritual. Tienen una atadura espiritual. Necesitas ser libre de esa atadura espiritual. Por eso no te gozas. Por eso te duermes en las predicaciones. ¿Por qué? Porque tienes una atadura espiritual. Por eso no eres libre, por eso no puedes adorar a Dios, por eso no puedes servir a Dios, ¿verdad? Dice, solamente hasta que Jesús oró por ella, se enderezó, fue libre, y ahora sí, la mujer andaba, pero como loca, ¿verdad? Brincando, saltando, porque ahora experimentaba la libertad en Cristo. Tercera cosa que puede suceder, sordera espiritual. La gente tiene taponeados los oídos, no solo físicos, espirituales. Éxodo 6, del 6 al 9, lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Éxodo 6, 6 al 9. Vean lo que dice. Por tanto, así dirás a los hijos de Israel. Fíjate, Dios manda a Moisés, ve y diles. Dios bien feliz, ¿verdad? Dicen, ¿sabes qué? Diles que yo soy su Dios y que yo los voy a liberar y que les voy a dar un montón de promesas y tienen un montón de cosas que yo bendiciones que yo les quiero dar. Son bendiciones que Dios nos quiere dar a nosotros también. ¿Sí lo cree o no? Vea, empieza a decirle, mira, así vas a decir a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo los sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Los voy a librar de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido, con juicios grandes. Fíjense que hubo, ¿cuántas plagas se acuerdan? 10 plagas. 10 plagas para que ellos pudieran ser libres. Y esto fue una manifestación poderosa del poder de Dios, valga la redundancia, ¿verdad? Porque cada plaga era una afrenta directa a las deidades egipcias. Por ejemplo, hay una plaga de oscuridad, ¿verdad? Se quedó Egipto en tinieblas. Pero dice que, le voy a decir dónde está. Es 10:23. Éxodo 10:23 dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar. ¿En cuántos días? 3 días. Y vamos a ver ahorita el simbolismo de 3 días. ¿Sabe qué significa 3 días? Resurrección. La persona necesita resucitar. Dice aquí, mas todos los hijos de Israel tenían ¿qué? ¿No lo están leyendo? Es Éxodo 10:23. Egipto estaba en tinieblas por 3 días, mas todos los hijos de Israel, ¿qué? ¿Sí la capta? Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Me entiende? Entonces ahí nosotros podemos leer, volvemos a Éxodo 6, 7 creo que estábamos. Éxodo 6, el que sigue,
y os tomaré por mi pueblo. Fíjese Dios lo que les estaba diciendo. Ustedes van a ser mi pueblo. Yo seré su Dios, Dios bien feliz, ¿verdad? Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. O sea, ya no vas a vivir esclavizado como los que no conocen a Dios. 9, pero vea esto. 8. Otra promesa, los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que daría a Abraham, Isaac, a Jacob, y os daré por heredad. Cuando dice esta frase, yo Jehová, está diciendo, estoy jurando, dice el Señor, por mí mismo. Y si Él jura por sí mismo, es que Él no puede jurar por nadie más alto que Él. Él está diciendo, esto va a suceder, ¿verdad? O sea, eran promesas que Dios les estaba dando a los israelitas que estaban esclavizados y promesas que Dios nos está dando a nosotros también. Una vida de sanidad, una vida de libertad, una vida de bendición, de abundancia. No significa que vamos a ser millonarios todos, no. Significa que vamos a vivir en paz, en gozo y con la provisión para todo lo que necesitemos hacer para Dios. ¿Me entiende? Pero dice el 9, y de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿Por qué no le escuchaban? Lo decíamos la semana pasada, por dos cosas. Por la congoja de espíritu, o sea, por el espíritu de huérfano que tenían, porque no sentían a Dios como Padre, y por la dura servidumbre, que son las ataduras de esclavitud, lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? La ceguera espiritual, las enfermedades espirituales, la sordera espiritual. Dice que ellos no podían escuchar a Dios. Hay gente que no puede escuchar a Dios. ¿Sabe que usted fue creado por Dios para escuchar la voz de Dios? ¿A cuántos les gustaría escuchar la voz de Dios? Como a 20. ¿Verdad? ¿A cuántos les gustaría escuchar la voz de Dios? Si usted no es capaz ni siquiera de levantar la mano, entonces no creo que pueda escuchar la voz de Dios. Pero fíjese, si usted desea con todo su corazón, ¿sabe por qué mucha gente no puede escuchar a Dios? Porque no le interesa lo que le va a decir y no lo va a obedecer. Dios no le habla a los que no van a obedecer lo que les va a decir. Pues si yo les hablo y les digo algo y no lo van a hacer, ¿para qué se los digo, verdad? Pero si una persona dice, yo quiero que me hable Dios, Dios le va a hablar. Estoy seguro que Dios le va a hablar, ¿verdad? Otra de las cosas que puede producir el espíritu del mundo es que es ceguera espiritual. Tienen un espíritu de sueño. Fíjese, vamos a ver Isaías 29:10. Isaías 29:10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de ¿qué? De sueño. Vas a leer la Biblia y te da un sueño, ¿sí o no? Algunos puede pasar. Vas a orar y te cae una pesadez. Se te antojan las papitas, piensas en tu trabajo, es un espíritu se llama estupor, según Romanos. Espíritu de sordera y ceguera espiritual, espíritu de sueño también. Dice, derramó. ¿Por qué? Por la actitud que tiene la gente. Dios no derrama nada más así un sueño, o permite. Cuando dice Dios derramó, es Dios permitió que atacara ese espíritu. Pero el deseo de Dios es que hoy seamos libres de eso en el nombre de Jesús. ¿Sí? Dice, espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. 11. Y os será toda visión como palabra del libro sellado. ¿Habla de qué libro? De la palabra. Fíjese lo que dice. Como palabra del libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer
y le dijeran, a ver, léete, esta semana vamos a leer tal pasaje, tal, lee ahora, le dicen esto, él te va a decir, ¿qué? Es que no le entiendo, es que no sé nada de lo que dice ahí, o sea, es ceguera espiritual. No creas que es nomás cualquier cosa de el que no tengas ganas de leer la Biblia, el que se te impida, es una lucha para que te sientes un rato y agarres la Biblia, andas pero para allá, para acá te mueves, vas, vienes, pero no te puedes concentrar, no te puedes sentar, es un asunto espiritual. O sea, Dios quiere que nosotros entendamos esto. Dice, no puedo porque está sellado. Más adelante, los 12, y si se le diera el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora, esto dirá, no sé leer. El 13, y ahí le paramos. Dice pues el Señor, ¿por qué? Ahí nos da la razón. Vea lo que dice. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está, quién sabe en dónde. Están aquí, pero no están aquí. Su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermano, hermana, amigo, Dios quiere liberarnos. Dios no quiere que seamos religiosos, que vengamos aquí simplemente a sentarnos y porque pues no me queda otra, tengo que venir porque me traen, ¿verdad? Qué tragedia estar delante de Dios, así como los fariseos, ¿verdad? Que pudieron ver al Hijo de Dios con sus propios ojos, pero ellos no quisieron hacerlo. Se perdieron de la bendición de conocer al Hijo de Dios, ¿verdad? Fíjese, Mateo 5:8 nos dice qué clase de persona son las que van a ver a Dios. Las que sus ojos van a ser abiertos y van a poder ver la mano de Dios. ¿Alguien vio la mano de Dios en su vida esta semana? Fíjese, ¿qué dice? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que van a ver a Dios? ¿Sabes cuál es el problema? El pecado. No creas que nomás es porque pobrecito, no. El pecado hace que la persona no pueda ver a Dios. El pecado, esa es la raíz de nuestro problema. Él es la raíz del ser humano. No creas que nomás es de gratis, no. Hay pecado en el corazón, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y cuando dice ahí, los de limpio corazón van a ver a Dios, no habla de verlo en la eternidad por siempre, no, habla de hoy, de esta semana, del día de hoy. Hoy vas a ver manifestada la mano de Dios en tu vida si tú le pides a Él que te abra los ojos. Otra esclavitud, otra opresión es esclavitud moral y espiritual. Segunda de Timoteo 2:25. Hay personas que han batallado por años y años con el mismo pecado, no pueden experimentar libertad, no pueden tener ese gozo, ¿verdad? Vea lo que dice aquí. Habla del siervo de Dios, de los que servimos a Dios, dice que con mansedumbre los siervos de Dios puedan corregir con amor, con sabiduría, con paciencia a los que se oponen. Ahora, ¿por qué se oponen? Dice ahí, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, ¿para qué? Para conocer la verdad. Fíjate, ¿te das cuenta que la gente no nomás es así? No, se oponen porque no se han arrepentido y no conocen la verdad. Ahora, vea lo que sigue. Vea. Y escapen ¿de qué? ¿Por qué están prisioneros de esclavitud espiritual? Porque el diablo los tiene atados. Hay gente que dice, no,
yo cuando quiero dejo este vicio, ¿verdad? No, no, estás atado. Eres esclavo. Aquel que defiende mucho su libertad, yo soy libre para hacer lo que se me pega la gana, es esclavo. No se da cuenta que está atado y esclavizado al pecado y al mundo. Dice ahí que solamente el poder y la misericordia de Dios puede hacer libre a las personas para que, fíjese cómo dice, escapen del lazo del diablo en que están, ¿qué? Hay de dos sopas, amado. O vives bajo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos viven bajo así, esa voluntad? Ahí hay libertad, ¿verdad? O vives bajo la opresión, porque no es algo agradable, y la esclavitud del lazo del diablo. No hay más. O estás aquí o estás acá. O sea, si o somos libres para salir de Egipto a una tierra de sanidad, libertad, provisión, de propósito, o estamos esclavizados. Estamos atados y no nos damos cuenta, ¿verdad? Una vez un chavo me dijo, no, pastor, yo no puedo dejar ese pecado. Y yo le dije, no, no es que no lo puedas dejar. Más bien has creído la mentira del diablo que no lo puedes dejar. Pero de que lo puedes dejar, lo puedes dejar, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aquí, mire, aquí tenemos ¿qué? Fornicarios, ex adúlteros, ex rateros, ex mentirosos, ¿sí o no? Y de los dos, hombres y mujeres, Pero gloria a Dios que somos ya no somos lo que éramos antes, ahora somos libres, ex borrachos, ex marihuanos. No, hay cada testimonio, podríamos hacer una cadena de testimonios de aquí a las 10 de la noche, ¿verdad? De gente que Dios ha hecho cosas poderosas, grandes. ¿Sabe por qué dice Isaías 10:27? Isaías 10:27 dice, vea lo que dice, acontecerá en aquel tiempo. ¿Cuál es aquel tiempo? Ahora, que su carga de pecado será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo, dice, de esclavitud se pudrirá por causa de la unción. Porque la unción de Dios nos hace libres de toda esclavitud del pecado. Bueno, pueden hacer tantas cosas, no quiero alargarlo más. Fíjese, pueden producir temor. La gente puede tener un espíritu de temor. La palabra de Dios dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Pueden producir ansiedad. Pueden producir pobreza financiera también. Pueden hacer que la gente se quite la vida también. Entonces, todo lo que Satanás hace es real. Nosotros lo podemos ver en la vida diaria, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar a la otra parte del mensaje, donde nosotros vamos a ver cuáles son esas ataduras que Faraón pone en la mente de los esclavos para no querer ser libres de esas ataduras o de esa esclavitud en la que están viviendo. Ahí en Éxodo capítulo 8, versículo 10, dice la palabra: entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón. Fíjese, déjale platico un poquito antes. Está la plaga de ranas, ¿no? Había una diosa, una deidad que tenía cabeza de rana. Ajá. Y los egipcios pues la adoraban. Y en forma así como que tremenda, Dios manda una plaga de rana. Dice, va a haber ranas por todas partes. Dice el versículo 8:4, dice, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre tus siervos,
Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. No que tienen una diosa que los puede liberar, a ver que los libre, y empiezan a salir ranas, ¿verdad? Por todos lados. Dice que se metían a su recámara y había ranas, abrían la alacena, salían ranas, se metían al baño, ¿verdad? Y salía una rana de ahí de la taza, ¿verdad? Entonces, versículo 8, está en medio de esa crisis, en medio de esa tribulación, y Faraón dice, bueno, está bien, manda a llamar a Moisés, manda a llamar a Moisés. Versículo 8, entonces Faraón llama a Moisés, a Aarón, y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, fíjese, ya que Faraón hace la petición, Moisés le dice, a ver, don Faraón, ¿cuándo quiere usted que sea libre Egipto, su pueblo, de las ranas? Vea lo que le contesta. Versículo 9, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuánto debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que esas ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río donde deben estar. ¿Qué le contestó Faraón? Versículo 10. Mañana. Mañana. Así es la gente que no conoce a Dios. ¿Sabe que están pasando cosas terribles en la casa, en la familia, problemas con la esposa, problemas financieros, problemas de salud, problemas con los hijos andan perdidos, ¿verdad? Y Dios dice, ¿cuándo quieres buscar a Dios? ¿Cuándo quieres que yo haga el milagro en tu casa y tú seas libre, tú seas perdonado? ¿Y qué le decimos? Mañana. Lo voy a dejar mañana. Hoy no, hoy tengo algunas cosas que hacer. ¿Sabe lo que significa la palabra procrastinación? Significa dejar para mañana las responsabilidades que tenemos que hacer hoy, ¿verdad? Nosotros podemos, muchas veces, fíjese, por no enfrentar una crisis o no enfrentar un problema, dejamos las cosas para mañana. No solucionamos los problemas. Sigue la crisis, siguen las ranas, sigue operando la maldición en la casa, pero la persona dice, no me espero mejor. Oye, pero Dios te puede hacer libre mañana. ¿Usted cree que viene de la mente de la persona o de Faraón? No, mañana. ¿Hasta cuándo te vas a comprometer con Dios? ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Hasta cuándo vas a servir a Dios? Mañana, en un mes, ¿verdad? ¿Hasta cuándo te vas a bautizar? ¿Cuánto tiempo tienes de conocer a Dios? Dice la palabra que aquel que duda, dice, no crea que va a recibir nada de parte de Dios. ¿Ah? ¿Hasta cuándo vas a confesar eso que tú sabes que tienes que confesar? ¿Hasta cuándo vas a pedir perdón? ¿Hasta cuándo vas a perdonar a los que te ofendieron? ¿Hasta cuándo vas a pagar la deuda que tienes? ¿No? ¿Hasta cuándo vas a devolver eso que tú sabes que no es tuyo? ¿Ya dijiste de lo? ¿Ya? Ok, está bien. Es que luego la gente deja cosas y todo eso y dejaron algo, pero ya se solucionó. ¿Ok? ¿Hasta cuándo vas a hablar con tal persona? Sabes que tenemos que hablar con alguien, ¿verdad? Y lo postergamos porque no queremos una crisis. Preferimos vivir con las ranas, ¿verdad? ¿Ok? Dios quiere que nosotros decidamos con el poder de Dios hacer el día de hoy lo que Dios quiere y lo que Dios nos ha indicado que tenemos que hacer. ¿Cuántos entienden esta palabra? Tengo que ir y decir esto, ¿verdad? Con la ayuda y la sabiduría de Dios. No dejarlo para otro día. Segunda atadura de Faraón. Dice versículo 8, capítulo 8, perdón, ahí mismo, versículo 24. Ahora ya está otra plaga de, ¿la plaga de qué? De moscas. Dice versículo 24 del capítulo 8.
Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. O sea, en otras palabras, traducido al castellano, la casa estaba toda llena de problemas, los conflictos familiares. ¿Por qué? Porque a este lo agarraron haciendo tal cosa y la cosa se puso bien seria. Hay un conflicto ahí, ¿verdad? Dice versículo 25. Entonces Faraón, cuando oyó que estaba ahí bien grave el asunto, llama a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios. ¿En dónde? En la tierra de Egipto. O sea, en otras palabras, quédate en Egipto y no te vayas a donde Dios te dijo. No, lo que Faraón le estaba diciendo, ¿sabes qué? No te salgas de Egipto. Puedes asistir a la iglesia, y puedes participar del mundo también. O sea, puedes llevar las dos cosas muy bien. Al fin que aquí todos te conocen, pero allá quién sabe dónde, nadie te conoce. Entonces puedes estar allá, disfrutar, o sea, fíjese lo que dice Santiago 4:4, y es un lenguaje fuerte lo que dice la palabra de Dios. Dice: oh almas, ¿qué? Adúlteras. Una persona que está siendo infiel espiritualmente a Dios. Dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Estamos como enemigos de Dios. Si pensamos que podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, si piensas que puedes venir y servir en la iglesia y seguir haciendo lo que hacías antes, al fin que no te han cachado, está tremendo. Eso lo aborrece, dice, es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué? Se constituye un enemigo de Dios. Está tremendo esto, ¿verdad? Santiago 1:8, un poquito antes. El hombre o la mujer de doble ánimo, ¿es qué? Por eso la gente no ve fruto en su vida espiritual, porque es de doble ánimo. ¿Sabe lo que significa doble ánimo? De mente dividida. Oye, me dio un tubazo ahí, aquí. Sí, ya me gustó, ¿verdad? Ok, de mente dividida. Dice así: inconstante en todos sus caminos. Esta persona, ¿verdad? No va a recibir. Fíjese, versículo 7, regrésale un poquito, por favor. No piense, pues, quien tal haga, ¿que qué? El cielo está cerrado. ¿Por qué? Porque ni estamos aquí, ni estamos allá. Eso es lo que le dijo Faraón. Quédate en Egipto. Sigue mintiendo, ¿verdad? ¿Tú crees que no se? Les decíamos el tema del miércoles, ¿verdad? Que todos los cristianos debemos dar cuentas. Todos los cristianos, ¿eh? Antes, y me anoto, antes de conocer a Cristo teníamos una vida oculta, pecaminosa. Nos escondíamos para hacer lo malo. Así como Adán y Eva nos escondíamos, corríamos a escondernos. Pero cuando venimos a la luz, como dice Primera de Juan, porque si andamos en luz, como Él está en luz. O sea, la vida de un cristiano genuino no tiene partes oscuras. No tiene lugares de oscuridad. Bueno, es que esa es mi vida privada. No tenemos vida privada, tenemos una vida en la luz de Dios. Ya se acabó eso. Eso era antes. Por eso nos iba como nos iba. Por eso vivíamos todos emproblemados, ¿verdad? Ajá. Una vez una mujer me dijo:
No, es que ustedes ahí exigen mucho. Aquí en la iglesia, ¿verdad? Yo por eso no voy ahí. Pues voy a donde le salga más barato, ¿verdad? Pues váyase a donde le salga más barato, le hacen descuento. Le digo, ¿sabe una cosa? Le informaron mal. Dios no exige mucho. Dios exige todo. ¿Sabes por qué? Porque Él nos dio todo. ¿Sabes a dónde vamos a vivir en la eternidad? En su presencia. Vamos a vivir donde Él está. Así lo dice la palabra. Dice, Él va a ser su Dios. Vamos ahí, fíjese, Apocalipsis 22, perdón. 22:3. Yo no sé cómo se le haga esto. Apocalipsis 22:3. Y si no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. Y luego 4, ¿qué dice? ¡Uh! Y verán su rostro. Ajá. Y su nombre estará, en lugar de una rajada, aquí va a tener el nombre de Dios, ¿verdad? No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos. Denle un aplauso al Señor. Y ahí en Apocalipsis 3:15, la iglesia de la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos. Dice Apocalipsis 3:15, perdón. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces Dios no quiere que seamos tibios. Tenemos que renunciar. Si usted, al estar mencionando esto, usted dice, Señor, yo reconozco esta atadura y yo renuncio a ella en el nombre de Jesús, usted lo puede ir haciendo. Si usted le dice al Señor, Señor, yo no voy a mezclar el mundo, yo renuncio al mundo. Y no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después, cuando el pueblo de Israel es liberado del mundo. Dios nos saca del mundo. Dios no quiere que sigamos viviendo bajo el régimen de Faraón. ¿Ok? Vamos a ver otra atadura, tercera atadura de Faraón. Vamos a Éxodo 8:28. Éxodo 8:28. Ahí mismo. Fíjese, bueno, vamos a ver el 26. Vamos al 26. Está muy padre lo que dice el 26. No lo leí ahorita. Y Moisés respondió cuando Faraón le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ofrecer sacrificio. Faraón le dijo a Moisés, ofrezcan sacrificios aquí en Egipto. O sea, sirvan a Dios dentro de Egipto. Vean la contestación de Faraón, de Moisés, 26, 8:26. Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Es como si Faraón nos dijera, bueno, ofréceles sacrificios a Dios dentro de la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Habla en contra de la idolatría dentro de la Basílica de Guadalupe, pues es la meca de la idolatría. Es lo que le está diciendo Moisés a Faraón. No podemos servir a Dios en este lugar inmundo.
¿verdad? Porque está lleno, está contaminado. Y Moisés le dice, versículo 27, camino de 3 días por el desierto ofreceremos. O sea, tiene que haber una separación de 3 días. El 3, ¿sabe qué significa? Resurrección. La persona necesita nacer de nuevo en el Espíritu para poder ofrecer a Dios sacrificios agradables para Él, ¿verdad? Y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, como Él nos dirá. Y es cuando le contesta el 28. Fíjese, ya le había dicho, no se salgan de Egipto. Tercera, ¿cómo se llama? Oferta de Faraón. Tercera atadura de Faraón, versículo 28. Dijo Faraón, yo los dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayas más lejos. Tercera atadura, no te vayas lejos. ¿Qué significa esto? Está bien que sirvas a Dios, pero no seas exagerado. No seas fanático. ¿Sí o no? Ya fuiste el miércoles. Ya no, ya la célula, ya no. O sea, tampoco es tan exagerado, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que ahora nosotros vivimos para Dios. Ahora, me queda muy claro que Dios a nosotros, cuando nos alcanzó, fíjese, cuando la gente que viene del mundo a conocer a Dios, viene con sus prioridades desordenadas, ¿sí o no? La gente trae así como dice Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando Dios empieza a hablar ahí en Génesis 1, dice que el desorden se empieza a ordenar. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nuestras prioridades empiezan a ordenarse. Y nos damos cuenta que lo principal de todas las cosas es mi comunión con Dios. Lo principal, lo que Dios quiere de ti es tu corazón. Que le entregues todo tu corazón. Número 1, prioridad número 1 es mi comunión con Dios. Prioridad número 2, mi familia, ¿verdad? Mi familia es lo que sigue. Mi comunión con Dios, luego mi familia, ¿verdad? Y en tercer lugar, mi propósito con Dios en la iglesia. Y por cuarto lugar, mi trabajo. Este es el orden de Dios. Ahora, no te estoy diciendo que desordenes tus prioridades. Por ejemplo, que digas, vas a votar a tu familia porque en primer lugar está Dios. No. Se trata de hacer las 4 cosas con sabiduría en el orden correcto. Entonces nosotros tenemos que ser apasionados con Dios, porque de eso estriba toda nuestra vida y nuestra bendición. Porque toda dádiva y todo don perfecto proviene ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces. Mi comunión con Dios número 1, después sigue mi casa, ¿verdad? Y en tercer lugar sigue la obra de Dios. Y en cuarto lugar, mi trabajo secular. No voy a ser irresponsable en mi trabajo. No voy a ser irresponsable en la iglesia. No voy a ser irresponsable en mi familia. Y mucho menos voy a alejarme de mi comunión con Dios. Nosotros no tengamos temor de ser exagerados con las cosas de Dios. Eso le pasó a Lot. Nosotros podemos ver ahí en Génesis 3, 10 al 13, ¿verdad? Como Lot fue un hombre que no fue exagerado, quiso vivir en el mundo y quiso vivir con Dios, ¿verdad? Él conocía a Dios. Y debido a eso, debido a esa división que había en su corazón, que él no fue un hombre apasionado por Dios, Lot se contaminó con el ambiente de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué perdió Lot? Acabó perdiendo todas las cosas. Acabó perdiendo familia, acabó perdiendo bienes materiales y acabó estando frustrado él. Entonces,
nosotros no creamos esa mentira del diablo, de que si ya hicimos una cosa para Dios, lo que más sigue, lo que vamos a hacer más adelante, va a ser algo exagerado. No, Señor, porque para Él vivimos y nos movemos y existimos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Cuarta atadura de Faraón. Faltan esta y otra más y ya terminamos. Éxodo 10, del 8 al 11. Dice, y Moisés y Aarón, estaban las plagas de langostas, igual, montón de langostas. Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual dijo, andad, servir a vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Le dice, Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y dice ahí, y él les dijo, así sea, pero vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mira pues cómo está el mal dentro de vuestro rostro. No será así. Id ahora los varones, vosotros los varones, y servid a Jehová, pues eso es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Ahora aquí está diciendo, ¿sabes qué? Vayan y sirvan a Dios, pero déjenme a sus hijos. ¿Sabe que muchas veces los cristianos somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa? Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Decíamos hace rato, ¿verdad? Que nosotros tengamos bien puestas nuestras prioridades. Fíjese lo que dice Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Habla de los que servimos a Dios. Dice que debemos primeramente gobernar bien nuestra casa. Debemos tener a nuestros hijos en sujeción y con toda honestidad. O sea, debemos ser gente honesta. Que la gente allá afuera no nos pueda señalar. Pueden inventar muchas cosas de nosotros, pero que eso sea real no es, hay mucha diferencia. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, primero tengo que cuidar mi casa. Primero tengo que cuidar de mi familia. Primera de Timoteo ahí mismo 5:8 también. En el 5:8 también ahí, por favor. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, si un varón, en este caso, preferentemente, si no hay varón, pues la mamá, ¿verdad? Pero casi siempre las mamás, cuando están solas, le entran porque le entran, no le queda otra. Pero si un varón no provee para los suyos, dice que es peor que un incrédulo, y yo le añadiría algo ahí, es un inútil, porque no sabe proveer para su casa. Es una vergüenza, ¿verdad? Entonces, los hombres somos esforzados y trabajamos. ¿Para qué? Para que nuestra casa esté cubierta. Fíjese, hay un pasaje muy interesante, 2 de Corintios, aprovecho para decirlo aquí, 2 de Corintios 12:14. Vea lo que el apóstol Pablo, como padre espiritual, le está diciendo a la iglesia de Corintios, 2 de Corintios 12:14. He aquí por tercera vez voy preparado para ir a vosotros, y no les voy a hacer gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres. La frase final, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Sí la captaron? O sea, en otras palabras, yo no tengo que estar soñando a que un día mis hijos me tengan que mantener a mí. Eso es un punto de vista equivocado, según el mundo, ¿verdad? ¿Sabe quién me va a mantener a mí en mi vejez si yo llego a viejo? Dios. Y mi diligencia
en la obra de Dios, en el trabajo de Dios, en la obra que Dios me ha puesto a hacer. Dios se encarga y se va a encargar de proveer para todas mis necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, más bien, yo le voy a dejar herencia a mis hijos. ¿Eh? ¿Cuántos le van a dejar mucha herencia a sus hijos? No solamente material, espiritual. Para cuando nosotros ya no estemos aquí, ellos digan, mi padre, mi madre fueron personas que amaron a Dios y nos heredaron esta gran herencia espiritual y material y todo lo que Dios quiera de nosotros. Vamos a pasar al último y, Siria, ayúdame. La quinta objeción de Faraón. Y esa está Mateo 25, 32. Espérame tantito. Es Éxodo 10, versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, porque estaba en la plaga de tinieblas, estaba en oscuridad de Egipto. Y le dice a Moisés, id y servid a Jehová, solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también. Vayan, no, perdón, y vuestros niños también vayan con ustedes. Ya le dijo, ok, vayan con toda la familia, pero dejen su dinero en Egipto. Ahora, los domingos en la mañana de 8 a 10 estamos viendo un estudio que se llama Finanzas en Bendición. Y esta es una parte interesante. Jesús habló de las finanzas más que cualquier otra cosa. Y quiero que... ¿Mande? ¿Cómo? De 8 a 9. Domingos 8 a 9. Gracias. Y es interesante ver que Jesús, fíjese, el Señor Jesús no llamó a ninguna otra cosa Señor, sino ¿sabe a qué? Al dinero. En Mateo 6:24, vea lo que dijo. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. O sea, se comparó, Dios es un señor, con el dinero otro señor. Dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y no menospreciará al otro. No podemos servir a Dios, o sea, no podemos entregarle nuestro corazón a Dios y entregarle al mismo tiempo nuestro corazón a las riquezas. Ahora, ¿por qué llamó Señor al dinero? Bueno, porque compite con Dios por el trono del corazón del hombre. ¿Qué puede producir el dinero? Bueno, el dinero pareciera ser como todopoderoso, ¿no? Pareciera ser como que nos trae tranquilidad, ¿verdad? Pareciera ser como que todo lo puede lograr. Fíjese, dice Proverbios 18:11. Proverbios 18:11 dice, las riquezas del rico son como, bueno, yo le pongo el como, son su ciudad fortificada. Y como, ahí viene el como, un muro alto, ¿en dónde? En su imaginación. ¿Me entiendes? O sea, él piensa que está protegido por su dinero, pero sabe que el dinero puede desaparecer en un instante. No podemos poner nuestra confianza en el dinero. Deuteronomio 8:11 dice algo bien padre. Es Dios hablándole al pueblo de Israel. Ellos ya habían salido de Egipto, iban a entrar a la tierra. Vea lo que le dice Deuteronomio
8:11. Cuídate. Y eso nos dice a nosotros también. Iglesia, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Le seguimos. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. 13. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. 14. ¿Y sé qué? Se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sabes que ya estás muy ocupado? Ya no tienes tiempo para Dios. Estás tan ocupado, llegas tan cansado, que ya no te puedes sentar y agradecerle a Dios. ¿Sabe? A veces nos hacemos un poquito vanos, ¿verdad? Cuando dejamos que nuestro corazón se llene con el espíritu del mundo. Ya no hacemos lo mismo. No sé si usted te acuerde cuando usted fue alcanzado por Dios y tal vez pasó en un momento de crisis, lo hemos pasado todos, y esos momentos de crisis, de ansiedad y de problemas, ¿verdad? Uno buscaba a Dios con todo su corazón, derramaba uno su corazón a Dios, como aquel que no tiene trabajo, ¿no? Ay, Señor, dame un trabajo, dame un trabajo. Dios le da el trabajo y al rato ya tiene trabajo, ya no necesita a Dios. Error. Dice versículo 17, 8:17, y digas en tu corazón: mi poder, mi inteligencia, la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate, amado, nunca se te olvide, nunca se nos olvide qué éramos antes, de dónde nos sacó Dios, cómo nos alcanzó Dios. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Sabe? Nosotros, cuando vivíamos en Egipto, vivíamos esclavizados. Ahora conocemos a Dios y Dios nos trajo a una tierra de libertad. Cuando me gusta lo que dice la palabra Hebreos 4:12, nosotros venimos a este lugar, la palabra de Dios penetra como una espada, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, a lo profundo de nuestro ser, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Pueden ir pasando lo de la alabanza, por favor? Porque queremos que terminemos alabando a Dios. Versículo 13, vea esto, amado. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Tu corazón y mi corazón están expuestos delante de Dios. Antes bien están todas las cosas desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Sabe? Nosotros antes vivíamos en esclavitud y ahora somos libres por la gracia de Dios. Si esta mañana tú has reconocido que hay algo en tu corazón que sigue esclavo de Egipto, el Señor Jesucristo dijo que hay una sola cosa que nos puede liberar de esa esclavitud. Juan 8:32. Y conocerán la verdad,